Queridos niños de catequesis de la parroquia de San José María, hoy os voy a hablar de la Eucaristía, porque el próximo domingo es el domingo en el que todos los cristianos agradecemos a Dios que haya querido quedarse con nosotros escondido en la Eucaristía por amor. ¿Os acordáis? Todos los lunes o los miércoles o los jueves, según el día que os corresponda venir a la catequesis, siempre empezamos entrando en el templo, nos acercamos despacito, nos ponemos en las dos primeras filas del templo y nos ponemos de rodillas delante de Jesús que está esperándonos en el sagrario. Siempre me dirijo a Él, señalo el sagrario y le digo: Jesús, estás aquí y nos estás esperando porque nos amas mucho. Venimos, como todas las semanas, a aprender de ti, aprender de tu vida, de tu enseñanza y aprender a quererte más. Luego nos sentamos y tenemos un ratito de conversación con Jesús. Con Jesús que nos está esperando en el sagrario, os decía. Cristo, ¿sabéis?, se escondió en el pan para ser nuestro compañero y nuestro amigo. Y llegado el momento, para muchos de vosotros muy próximo, para convertirse en alimento para nuestra vida. Amigo cercano, amigo que espera, que nos escucha, que nos quiere. ¿Sabéis cómo empezó todo? ¿Sabéis cómo comenzó la aventura de la Eucaristía? Os lo voy a contar. Jesús sabía que tenía que irse al cielo. Lo hemos celebrado hace 15 días, la ascensión del Señor al cielo. Y pensó, nos hizo una promesa de enviarnos al Espíritu Santo. Y el domingo pasado celebramos la venida del Espíritu Santo, la Pentecostés. Dios con nosotros. Pero Jesús mismo tenía pena de irse al cielo y ya no poder estar con nosotros. Él, el mismo Jesús que nació de María, que vivió entre nosotros 33 años. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Como es tan listo, porque es Dios, y como es tan bueno, hizo un enorme milagro. El milagro más importante de todos los que hizo. Y los hizo impresionantes. Por ejemplo, resucitar a los muertos, curar a los leprosos, ¿verdad? Hizo un gran milagro, que es quedarse escondido en un poquito de pan. Un poquito de pan que en ese momento, ahora os lo contaré, dejó de ser pan para esconder su cuerpo. Y así poder quedarse cerquita de nosotros. Mirad, Jesús lo había prometido. Unos meses antes, Jesús hizo un gran milagro, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Dio de comer a más de 5.000 personas con 5 panes nada más. Bueno, pues al día siguiente Jesús les dijo una cosa, que llegaría un día próximo, iba a ocurrir pocos meses después, en el que aquellas personas que habían comido aquel pan iban a poder comer su cuerpo. Y entonces aquellas personas se pusieron muy nerviosas y dijeron: ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a poder comer el cuerpo del Maestro? Y Jesús les insistió y dijo que el que coma de este pan, Jesús ya empezaba a hablar del pan, de que Él se iba a esconder en un pan que se podría comer como alimento. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el que me coma, dijo Jesús, vivirá en mí y yo en Él. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues que la mayor parte de las personas que estaban allí dijeron: uy, esto
no lo podemos creer, no lo podemos aceptar. Y dejaron de seguir a Jesús. Claro que los amigos verdaderos de Jesús dijeron: no, Jesús, creemos firmemente en que lo que tú acabas de prometer se cumplirá. Bueno, pues pasaron 2 o 3 meses y entonces Jesús cumplió su promesa. Estaban cenando unas horas antes de su pasión y de su muerte en la cruz. Y entonces, en un momento de la cena muy solemne, Jesús tomó un poquito de pan en sus manos, lo miró y dijo unas palabras increíbles. Dijo: esto es mi cuerpo. Jesús hizo que aquel trocito de pan se convirtiese en su cuerpo. Y luego tomó un poquito de vino en un cáliz, lo miró y solemnemente también dijo: esta es mi sangre. Y Jesús desde ese momento se quedó como alimento para nuestra vida. Se quedó escondido en la Eucaristía. Queridos niños, esto sucede todos los días en la Santa Misa, en la Eucaristía. Cuando venís a misa los domingos, veis como el sacerdote, en un momento determinado, en el momento más importante de la ceremonia, toma un poquito de pan, se inclina y, lleno de fe y de amor, pronuncia estas palabras: esto es mi cuerpo. Y lo mismo con el cáliz: esta es mi sangre. Y en aquel momento, aquel trocito de pan y aquel poquito de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Después Jesús se da como alimento. El sacerdote toma el cuerpo de Cristo, lo distribuye entre los fieles que se acercan a comulgar y luego conserva la Eucaristía en el sagrario. Se da la vuelta, abre el sagrario, deposita allí aquella cajita que contiene la Eucaristía, se pone de rodillas, hace una genuflexión, se llama, como hacemos nosotros cada vez que pasamos delante del sagrario. Hacemos esto, ¿verdad? Flexionamos la rodilla derecha, nos ponemos de pie, al mismo tiempo que en nuestro corazón decimos: Jesús, creo en ti y te amo. Jesús se queda escondido en el sagrario. ¿Por qué? Por 2 cosas. Se queda esperando y amando. Amando y esperando. Se queda amando, cerca de nosotros, próximo. Podemos ir ahí, estar a 5 metros de Jesús. Está esperando que vayamos a verle para llenarnos de amor. Queridos niños, no dejemos de hacerlo. Visitemos a Jesús en el sagrario. Vayamos a la Eucaristía con nuestros padres todos los domingos, incluso antes de hacer la primera comunión y, por supuesto, después. Y, por último, quería pediros una cosa: que todos los niños de catequesis, los 70, recemos por los 22 que van a hacer la primera comunión. Pidamos a Jesús que arregle las cosas para que pronto, en el mes de septiembre o cuando sea posible, nuestros 22 amigos de tercero de catequesis puedan recibir llenos de amor a Jesús como alimento. Y ahora, queridos niños, voy a poneros una canción preciosa que hace referencia a la espiga de trigo con la que se confecciona la Eucaristía. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor.
Queridos niños, hasta el domingo.